interrogatorio y las maniobras semiológicas del examen físico van a permitirnos determinar las alteraciones que se pueden producir en el aparato respiratorio como consecuencia de las diversas patologías. Por eso es importante nuestro examen semiológico. Y el aparato respiratorio nos va a dar una gran cantidad de patologías. Ya van a ver por qué. Hoy no estoy en presentación. Ya. ¿Cómo vamos a hacer la historia clínica de nuestro paciente con síntomas respiratorios? En general, la historia clínica es igual para todos, pero vamos a centrarnos en lo que son los síntomas respiratorios. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Identificar los signos y síntomas de enfermedad pulmonar, correlacionar la historia clínica con los signos y síntomas para plantear síndromes de enfermedad pulmonar, identificar los factores de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar y utilizar adecuadamente la terminología médica. Vamos a ver por qué, ¿no? La historia clínica tiene diversas partes: la afiliación, la enfermedad actual, los antecedentes, el examen físico. Entonces, aquí vamos a ver, identificar los signos y síntomas de enfermedad pulmonar. Eso nos va a decir en la enfermedad actual, lo que él nos va a decir, el paciente. Vamos a confeccionar nuestra historia con la afiliación, la enfermedad actual, los antecedentes, el examen físico, para poder orientarnos, ¿no?, hacia nuestros diagnósticos sindrómicos. Los factores de riesgo vamos a tenerlos en los antecedentes. Ya vamos a ver ahora. Y debemos utilizar adecuadamente la terminología médica. Por ejemplo, el paciente vengo porque me falta el aire. Entonces nosotros decimos disnea. Ok. Y estoy con un gargajo por expectoración. ¿Ya? A eso nos referimos. Ya saben que la afiliación, el paciente nos va a decir sus datos, su nombre, su edad, qué raza, su religión, a qué se dedica, en qué trabaja, a qué estudió, dónde nació. Nos va a decir por qué viene, ¿no? Vengo porque tengo tos, vengo porque tengo rinorrea, o nos va a decir tengo muchos mocos, estornudos, si ustedes utilizan los términos adecuados. Vamos a preguntar, vamos a ver los antecedentes. Todo esto es en el interrogatorio, lo que le vamos a preguntar al paciente. Y luego, lo anterior es lo subjetivo, lo que el paciente nos va a decir, lo que nosotros no vamos a poder verificar, pero en el examen físico va a ser lo objetivo, lo que nosotros vamos a ver, vamos a tocar, vamos a palpar, vamos a percutir y vamos a auscultar. Muy bien, la afiliación. Paciente nos dice que tiene 75 años, o es un niño que tiene 5 años, entonces eso nos va a orientar a qué tipo de enfermedades pueden tener estos, ya desde el saque. Igual, si es un paciente varón que se dedica a trabajar como minero de socavón, también nos va a orientar hacia una determinada enfermedad. Si es un paciente, en nuestro caso, que viene de Chincha, ¿no?, también podríamos determinar qué enfermedades podrían estar más frecuentes en nuestros pacientes. Como les decía, hay algunas enfermedades que son más frecuentes en niños, las infecciosas generalmente, ¿no? Y en los adultos también hay otras enfermedades que son más frecuentes. Cáncer pulmonar. Pero eso no exime que un adulto tenga una tuberculosis o un asma, o que un niño o un joven tenga una enfermedad neoplasia, ¿no? O sea, no son exclusivos, pero son más frecuentes en los niños algunas enfermedades respiratorias y en los ancianos también. Aunque hay algunas que se presentan en todas las etapas de la vida, como la tuberculosis, ¿no?, y el cáncer, por eso dice así. En relación al sexo, ¿no? Los hombres se dicen que tienen más frecuentemente la neumoconiosis, pero está relacionada más con el trabajo, porque son históricamente más mineros de socavón, han sido hombres. Ahora, con la inclusión y con todo, están ingresando más mujeres, pero yo creo que esto del sexo es más por la ocupación. No creo que haya algo ligado al sexo que haga predisponente más a una enfermedad como la neumoconiosis. En el neumotórax sí, es más frecuente el neumotórax espontáneo en pacientes varones altos, ¿no? Y con síndrome de Marfan.
La tuberculosis, en la literatura que leí, decía que era más frecuente en mujeres, pero en Perú es un 60% en varones y 40% en mujeres. O sea, no hay una predilección por el sexo. Y bueno, las mujeres tampoco es que tengan mayor predisposición a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y virus pulmonar, pero como podemos ver acá, las mujeres son las que se dedican más a la costura, a la industria textil, ¿no? Como obreras, y por ello en ellas, bueno, va a ser más frecuente las enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis. En relación a la raza, se menciona que la tuberculosis es más frecuente en negros que en asiáticos y en blancos. Pero yo creo que tiene que ver más que con la raza, aunque podría ser por las situaciones donde viven, ¿no? Los negros viven más en África, los asiáticos más en Asia, en la China, ¿no? Donde hay tanta gente, tanta pobreza, a diferencia de los blancos que viven en países ya desarrollados, donde tienen mejores condiciones económicas y no tan frecuente la tuberculosis. Pero se refiere que hay una mayor predisposición genética en negros a la tuberculosis. En cuanto a la afiliación, tenemos unos puntos que nos dicen natural de, dónde nació y procedente de. Entonces aquí hablamos de unos datos epidemiológicos, ¿no? En general, las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial, aunque esto ha cambiado. La primera literatura que leí hablaba de eso. Pero, miren esta, en el 2019, primero es las enfermedades cardíacas, ¿no? Isquémicas, el ACV, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las infecciones respiratorias de tacto bajo, ¿no? Por lo menos, las enfermedades respiratorias se encuentran en las primeras causas de morbimortalidad a nivel mundial y por lo tanto Perú no es ajena a esta situación. ¿Ya? Pero todo esto antes del COVID, ¿eh? Porque con el COVID se disparó a la primera causa. Por ejemplo, en nuestra realidad nacional podemos ver que tuberculosis hay en todo el Perú, pero más frecuentemente en algunas zonas, por ejemplo, en Lima y Callao, Madre de Dios, Cayali, ¿no? Y en lo que respecta a Arequipa, los pacientes mayormente se centran en Castilla y Camaná. Eso es lo que dan los reportes de la IGEMIT. Aunque también históricamente se veía que los pacientes que provenían de Islay, de Matarani o de Chucarapi tienen una alta prevalencia de tuberculosis. Pero más que por la zona, es por las condiciones socioeconómicas donde vive. Antes Matarani, si ustedes recuerdan, de niñitos chiquititos cuando iban a Matarani, una ciudad recontra pobre, casas de madera, cercadas de piedras. Ahora ha mejorado con la situación, con la presencia del puerto de Matarani, ¿no? Donde ha mejorado, hay más inversión, hay más dinero, entonces la gente puede comer, tiene trabajo, tiene un ingreso, se alimenta mejor, tiene mayor acceso a cómo trabajan, están asegurados, y van al seguro, ya no tienen que estar pagando por una atención, entonces quizá eso ha disminuido, pero antes era terrible. Igual en Chucarapi. En Chucarapi, por la planta azucarera de Chucarapi, había mucho trabajador, mucho hacinamiento, ¿no? Pobreza. Pero eso también ya no funciona, esa planta azucarera. Han salido tantas que ya, pero puede deberse a eso. Continuando con nuestro interrogatorio, tenemos los antecedentes, ¿no? Que son personales y familiares. Los personales son fisiológicos y patológicos. En los fisiológicos vamos a iniciar con el tipo de nacimiento, el embarazo, el desarrollo psicomotriz, que es importante que también lo sepan, y las inmunizaciones, ¿no? Y hábitos nocivos. Vamos a recordar cómo es en Perú el programa ampliado de inmunizaciones, donde miren a la edad de recién nacido y en todas estas edades qué vacunas reciben. Esto ha cambiado en los últimos años, pero lo que nosotros concierne y que debemos saber, ¿no? Usted tiene sus vacunas completas. Si es un viejito de 80, 85 años, ¿qué le vamos a estar preguntando? Con que nos diga que sí, ok, o que no, desconoce si tiene. Pero los jóvenes,
orientados, 50 años, 60 años, 40 años, 30, ustedes mismos saben qué vacunas les han colocado, porque tienen hasta su carnet de vacunación, ¿no? Entonces, pero la última que tenemos, y la que concierne acá para lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Es la BCG, el bacilo de Calumet-Guerin, que se coloca a recién nacidos, ¿no? También vamos a tener la antineumocócica, influenza, pero es importante saber qué vacunas recibimos en Perú y a qué edades. Por ejemplo, si viniera a la consulta un bebé de 4 meses, sabemos que tiene estas. Aún no le han colocado estas, pero tiene estas. Y en adultos ya deben tener todas. Pero a lo que estamos yendo nosotros es a la BCG, que es para la vacuna para la tuberculosis, que se coloca en el bracito, en el hombro derecho. Es una reacción de antígeno-anticuerpo que va a producir una tal reacción antígeno-anticuerpo que se va a producir una pústula. Y esa pústula va a cicatrizar y va a dejar una cicatriz. Entonces nosotros vamos a poder visualizarla en el examen físico. No solamente el paciente nos va a decir, ah, sí, sí, tengo todo, o desconozco si tengo, sino que vamos a poder ver si tiene o no la cicatriz en el hombro derecho. Muy bien, continuando con los personales, debemos preguntar si tiene enfermedades relacionadas al aparato. Todas en sí, ¿no? Si es hipertenso, diabético, si ha tenido algún cáncer, algo, pero no debemos dejar de preguntar el asma. ¿Desde cuándo tiene el diagnóstico y qué tratamiento está recibiendo? ¿No? Si tiene algún tipo de inmunodeficiencia, por ejemplo, los pacientes a quienes se les diagnostica tuberculosis, inmediatamente hay que pedirles HIV, porque podría ser que tienen alguna inmunosupresión y los pacientes con HIV y tuberculosis generalmente hacen TBCs multidrogorresistentes, ¿no? Entonces, ojo. Otro tipo de inmunosupresión es la diabetes. Pacientes que vienen por dolor torácico, un poco de tos, lo examinamos, y no dice hasta gorditos son. Los examinamos, encontramos un síndrome de derrame pleural, hacemos la toracocentesis y era tuberculosis, ¿no? Así tuvo tuberculosis también. Hay muchos pacientes que cuando se les hace una radiografía encontramos secuelas específicas, ¿no? Pero el paciente dice, no, yo nunca he tenido. Hay mucha gente que ha pasado una tuberculosis y ni se dio, no parece que fue algo sencillo, porque hay diferentes tipos, las personas pueden reaccionar de una manera u otra manera de la misma enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ha tenido usted tuberculosis? No, a la gente no le gusta aceptar que ha tenido tuberculosis, es como un tabú, algo malo para ellos, ¿no? Pero sí, no, pero he tenido una neumonía. ¿Sí? ¿Hace cuánto? En el año 90 tuve neumonía, ¿y por cuánto tiempo recibió el tratamiento? Por 6 meses. Una neumonía no se recibe por 6 meses, ¿no? Me colocaban unas inyecciones en la nalga que me dolía. Antes se daba pues la streptomicina. Entonces, es muy diferente tener un tratamiento por 15 días al tener un tratamiento por 6 meses, ¿no? O a veces no entienden, ¿no? ¿Ha tenido usted tuberculosis? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo recibió el tratamiento? Ah, 15 días. No, pues una tuberculosis no se trata así, ¿no? Entonces, se trata con la primera fase con 11 medicamentos, la segunda que dura 4 meses con 2 medicamentos. Entonces, hay que preguntarles así. Bueno, si ya ha sido diagnosticado de POC, si tienen alguna enfermedad como fiebre reumática, neumonía, bronconeumonía, ¿no? Entonces es importante estos antecedentes patológicos. Luego de los personales vienen los familiares, ¿no? Por la predisposición genética que hay. Las atopías, hay predisposición genética. Si un paciente, si los padres, los abuelos, los tíos tienen rinitis, uno probablemente pueda tener. O si tiene asma, probablemente pueda tener. Cánceres también, ¿no? Por eso se pregunta todo tipo de cánceres, pero no cáncer al pulmón. Ah, ya. Y entonces hay que ver. Y de repente también la persona con la que vive es un fumador, entonces uno por ser fumador pasivo quizá también tenga predisposición a algún tipo de cáncer. La fibrosis quística netamente tiene una predisposición genética. Si uno tuvo un hijo con fibrosis quística, probablemente tenga otro también. O si tuvo un hermano, un tío, un abuelo, probablemente. Aunque los niños con fibrosis quística no viven mucho. En Perú, un país desarrollado, menos.
Nos vamos a la enfermedad actual, nos va a decir diferentes patologías, diferentes síntomas que puede tener, pero las que se refieren al aparato respiratorio que vamos a ver ahora, la tos, expectoración, vómita, hemoptisis. Las vamos a ver ahora. La tos es llamada el perro guardián porque nos avisa que hay algo. Porque hay un reflejo ante algo, que hay acá, alguna inflamación, un cuerpo extraño, algo que nos está diciendo que algo está pasando. Por eso los pacientes consultan. No vengo porque tengo tos. Es diferente que nos vengan. Si tengo una tos hace 3 días, hace 15 días, a que nos digan, no, tengo una tos hace 2 años. Ellos a veces les dicen una tos natural, pero no es natural, pues, ¿no? Hay que preguntar. A veces los viejitos con tos natural tienen tuberculosis. Ok, ¿qué es? Una inspiración profunda, expiración forzada, se cierra la glotis, hay una apertura brusca y expulsión de lo que hay, aire, cuerpo extraño, saliva, moco, qué sé yo. Puede haber los tipos, ¿cómo le preguntamos al paciente? En sí, una gran clasificación, seca o húmeda, o productiva, crasa. ¿Cómo es la tos? ¿Seca o tiene flema? No, es seca, ok, ahí. No tengo flema, gargajo, escupitajo, o los términos que ellos dicen, porque a veces, ¿cómo es su expectoración? Le dice uno, y no entienden, ¿no? El gargajo, sí, ya. Entonces, no, es que a veces no puedo eliminarla, me la paso, dice, ¿no? Hay que preguntarles para determinar si esto es húmeda o seca. Puede ser apagada, una tos pequeñita, acoplada, emetizante, que venga con sangrado, bitonal, cuando hay una parálisis del nervio. Perruna, la tos con tos de perro, contenida, son los diferentes tipos de tos. Según su aparición durante el día, puede ser en la mañana, vespertina en la tarde, nocturna, sobre la noche, una disnea paroxística nocturna, le viene tos. Postprandial, a veces comen, se van a dormir o a descansar después del almuerzo y acaban de comer, eso solo se presenta después de la comida, postprandial o con los cambios de posición. No puede haber, hay unos accesos de tos tan terribles que pueden provocar fracturas costales, neumotórax, cefaleas, desmayos, convulsiones. Pero es un poco frecuente, al menos la mayoría que he visto, que he escuchado, se menciona en la literatura, pero no he visto que alguien pueda retar. Los asmáticos quizás por una broncoconstricción tremenda, que no pueden respirar y bueno, que se desmayen y haya que intubarlos inmediatamente, ¿no? La tos puede tener muchos orígenes. Sinusitis, por ejemplo, la descarga posterior de la secreción purulenta y cae a la orofaringe y nos hace que haya el reflejo de la tos. Igual, la adenomigdalitis también, inflamación de las amígdalas, de las adenoides, o la laringitis, inflamación de las cuerdas vocales, como les decía, la parálisis del nervio, que va a dar una tos bitonal. Otra que bronquitis, inflamación y secreciones en la tráquea y en los bronquios nos produce, y efectivamente el cáncer, ¿no? O una fístula esófago-traqueal, ¿no? Por ejemplo, comen y ¡bum! Le viene la tos por una fístula. O bueno, una inflamación de la pleura o el derrame pleural. Y he colocado estas imágenes donde vemos que cuando tengamos un exceso de tos, siempre debió ser así. Y ahora sí, ahora estamos con mascarilla, pero si estamos en la casa y no usamos mascarilla, así debe ser la actitud a la tos. Como les dije, puede ser una tos seca, una tos húmeda. Y dice sí, ¿qué es la expectoración? El acto de expulsar por medio de la tos el contenido broncopulmonar. Va a poder ser esputo, broncorrea, vómito. Ya vamos a ver. ¿Qué vamos a observar? El color, la viscosidad, el olor, sabor, inclusiones, o sea, las características que hay en esta expectoración, flema, gargajo. Pueden ver acá solamente saliva, mucoide, el asma, ¿no? Purulentum, absceso, bronquiectasias, hemoptisis, tuberculosis, cáncer. La viscosidad, ¿no? Puede ser solamente mucoso o mucopurulento o purulento. Acá miren, mucoso. Miren cómo es la viscosidad, mucoso. Purulento, se le ve denso, mucopurulento, hemoptoico también con sangre. Esa es la viscosidad de la expectoración. El color, ¿no? ¿Cómo es la flema? Es blanca, amarilla, nos va a orientar a bronquitis, insuficiencia respiratoria severa.
es amarilla o amarillo verdoso, ¿no? Bronquitis crónica, tuberculosis, neumonía, abscesos. Plomizo, abscesos. Achocolatado, también abscesos. O rojo, cuando es rojo rutilante, edema agudo de pulmón, estenosis mitral, o ya más vinoso, ciruela, ladrillo, cáncer, o herrumbroso, bronquiectasis, ¿no? Todo eso, y no solamente preguntarle las características, quizás en un consultorio, en emergencia, bueno, en emergencia, viene ver las características del esputo, pero no se van a acercar mucho porque ahí están todos los vacilos, ¿no? Con su mascarilla, siempre ver de lejitos, a ver, o cuando vamos a evaluar al paciente que está hospitalizado, ay, ha estado con fiebre, a ver en la riñonera qué es lo que hay, efectivamente, cuánto hay de sangre, si es una hemoptisis franca o es un esputo hemoptóico. También se menciona el olor, ¿no? El paciente nos va a decir, o de repente deja las expectoraciones en la riñonera y entramos a la habitación y hay un olor feo, ¿no? Como gangrena, el queso con bronquiectasias o vómito, o yeso mojado con bronquiectasias no infectadas. Y el sabor, el paciente nos va a decir, ¿no? Ay, me ha venido una expectoración abundante salada, en los quistes hidatíricos, o amarga en abscesos. Mencionan que tenemos que evaluar sin inclusiones. Si hay aire, podría ser un edema agudo del pulmón. Parásitos, a veces pues se eliminan ascaris, se eliminan parásitos que hay en el pulmón. Se rompe y viene y son personas infestadas, ¿no? Con bajo grado de nutrición, instrucción que no van a la consulta para que se hagan ver, tienen mucha tos, hasta que botan un gusano. O restos alimentarios, ¿no? Las fístulas, que comen y le viene la tos con su flema, con restos alimentarios. Neumolitos, ¿no? A veces sucedió que unas pequeñas bolitas de moco duras, malolientes, que son el moco que se queda aquí en la orofaringe, en la tráquea. Tejido, miren acá, un paciente con cáncer que me viene un dato, bota un pedazo de pulmón ahí. O moldes, paciente con aspergilosis. Viene ahí, típico esputo en molde de la aspergilosis. La vómica. La vómica es una expectoración de un mayor volumen. Mayor volumen. Por eso, miren, su nombre viene como de vómito, pero la vómica es del tracto respiratorio. Va a venir de un quiste o de un absceso. Acá vemos, miren, un quiste hidatídico, redondito. Esa es la imagen en radiografía, la imagen en la tomografía. Y acá las membranas que se han obtenido en un acto quirúrgico de pulmón. Antes de la vómica, no solamente es de un quiste hidatídico, también puede ser de un absceso. Va a venir bastante cantidad de expectoración. Hemoptisis. Hemoptisis es la expectoración de sangre. La sangre va a ser rojo rutilante y con espuma, ¿no? Se va a acompañar de carraspeo y tos. Acá los típicos pacientes adelgazados de la antigüedad con tuberculosis, hepatitis. Aquí va a ser sangre con aire, ¿no? Y es importante preguntarle, hacer la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. Como pueden ver, acá hematemesis es la sangre proveniente del tracto digestivo. La hemoptisis es la sangre proveniente del tracto respiratorio. Es importante diferenciar, esta viene precedida de la tos, esta precedida del vómito, en esta hay aire, en esta hay restos alimentarios. Es importante decir, por ejemplo, ¿no? El paciente estaba tomando con mis amigos y de repente he eliminado sangre, entonces, hemoptisis. Pero no, pues estuvo tomando una gastritis alcohólica y lo que vomitó es sangre, es hematemesis, no fue hemoptisis, ¿no? Entonces hay que hacer la diferenciación, esto es importante. Y preguntarle al paciente, ¿no? Vamos a ver, para ver la clasificación, la cantidad, porque muchas veces tenemos hospitalizado pacientes con hemoptisis, no es lo mismo tener un paciente con una hemoptisis grave que un paciente con una hemoptisis leve.
Porque generalmente las graves están hospitalizadas, las leves pueden venir ambulatoriamente, ¿no? El paciente refiere, sí, he botado sangre, me estaba lavando los dientes y ¡pum! Entonces, no, puede ser que se hizo lavado de dientes muy enérgicamente, pero eso no es hemoptisis. O también es diferente, he tosido y he botado la sangre, unos rasguitos de sangre, o he botado sangre roja viva, abundante, he llenado una taza, la chata, el paciente que está haciendo toda la chata llena, es una masiva, o toda la riñonera llena de sangre, ¿no? Entonces hay que preguntarle cuánto es, porque puede ser que de una epistaxis, el coágulo, le viene, está por bajar por la orofaringe y le viene, ¡ay! He botado sangre. Y no tuvo sangre. Sí, minutos antes tuve sangrado de la nariz. Pero la gente no sabe, se asusta. Dice, no, estoy botando sangre del pulmón. Entonces ellos dicen, no solo sangre del pulmón, es hemoptisis. Pero hay que preguntarle cómo ha sucedido eso, ¿no? O de repente, he estado los días anteriores con dolor de garganta, ¿no? Se inflama la garganta. Se rompen unos, de la tos, se rompen unos vasitos y sale la expectoración con unos resitos de sangre. A diferencia de que viene el paciente botado sangre, los días anteriores he estado con fiebre, sudo por las noches, y en los últimos meses he bajado de peso. Esa sí nos llama mal, ¿no? He botado una bocanada de sangre. ¿Cómo es esa sangre? Viene con aire, es abundante. ¿Cuánto es más o menos? Cuando está en el hospital es un poco fácil, ¿no? Porque le dan la riñonera, las riñoneras tienen 1 litro, la mitad, 1/4. O a veces antes se tenían unos, se puede decir, recipientes para recibir el esputo en el honorio del dono, como unas tazas con tapita, donde pueden botar, ¿no? Entonces a veces ahí tiene una taza, tiene 250, ¿no? Entonces más o menos se puede preguntar al paciente cuánto fue. Porque la clasificación clásicamente se hacía en leve, moderada y severa. La leve era menos de 20 centímetros cúbicos o expectoración hemotoica que es mezclada con el esputo. La moderada o franca de 20 mililitros sin compromiso cardiorrespiratorio ni hemodinámico, y la grave, amenazante o masiva, más de 600 en 24 a 48 horas, o la velocidad de sangrado más de 150 mililitros por hora. Y hay compromiso respiratorio y hemodinámico. Pero vean que solamente, más que todo depende del compromiso, más que la cantidad, si hay compromiso respiratorio o no. Entonces la leve es una cantidad escasa, no hay mayor compromiso, el paciente viene, espera su consulta, no viene por emergencia, ¿no? Una hemoptisis leve, a diferencia del paciente que tiene más de medio litro, imagínense, en 24 horas se va cuantificando, ¿no? Y se compresa hipotensa, hay una disnea marcada, cianosis, todo. Entonces, más que esta clasificación antigua, ahora se dice leve o amenazante. ¿Ya? Y las causas. Las causas van a ver que, como les decía, que puede ser que hay que descartar en primer lugar si es o no hemoptisis. Depende de una epistaxis, un sangrado de la gargantita, eso no es epistaxis. Pero cuando hemos confirmado que sí, que el paciente ha bajado de peso, ha estado con sudoración nocturna, ha venido, ha tosido y le ha salido una bocanada de sangre, o ha juntado bastante sangre en el pañuelo, en la chata, en el vacín, entonces ahí las causas, sí, en un gran porcentaje son infecciones. En Perú, la principal causa de hemoptisis, tuberculosis, igual como el neumotórax espontáneo, la principal causa en Perú, tuberculosis, pero también puede haber un neumotórax espontáneo en jóvenes, luego del ejercicio, altos, ¿no? Bueno, causas infecciosas, bronquitis, neumonías. Otro buen porcentaje, neoplasias, ¿no? Adenoma pulmonar, carcinoma bronquial o metástasis. Lesiones cardiovasculares tiene también, no es despreciable este porcentaje, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolismo pulmonar. Las iatrogénicas también es un buen porcentaje, ¿no? Pacientes que reciben anticoagulantes orales, pacientes han tenido trombosis venosa profunda o con fibrilación, que reciben su warfarina y se sobreanticoagulan, qué sé yo, porque reciben otros medicamentos y le viene un acceso de tos y presentas atrás. Hay que preguntar qué medicamento. Por eso les decía, hay que en los antecedentes patológicos, qué patologías, desde cuándo y qué medicación reciben. Obviamente en el seguro, la warfarina es el más baratito, ¿no? Que todo el mundo toma.
pero hay otros anticoagulantes orales que si bien se caracterizan, los nuevos anticoagulantes orales se caracterizan porque no tienen estas reacciones adversas, pero podrían tener, ¿no? Que haya sangrado. Pacientes que están recibiendo aspirina, también podría ser. Así como hay manifestaciones en otros epistaxis o una púrpura senil en las manitos, le salen unas manchitas, también podrían producir una hemoptisis. Y las biopsias, ¿no? Paciente al que se le realizó una broncofibroscopía y una biopsia, y su INR está un poquito prolongado y no hace reposo, podría presentarse hemoptisis. Y las idiopáticas, que después de haber hecho todos los estudios no encontramos la causa. Otras pueden ser cuerpos extraños, traumatismos o la presencia de coagulopatías, ¿no? La hemofilia o una deficiencia de factores de coagulación que pueden hacer que un acceso de todos venga a una hemoptisis. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Ok, espero que les haya servido, que hayan entendido y que recuerden todo lo que hemos tratado. Ok, chicos. Doctora, muchas gracias. Ok, chicos, cuídense y estudiar, ¿ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, La siguiente clase No, ya doctora. sería el día lunes. Ay.